Todas las personas veían cómo se construía el arca frente a sus ojos día tras día y aún así no se arrepintieron. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio. Como siempre les digo, en preparación para los eventos que precederán a la segunda venida y acelerando esa preparación. Gracias a todos por sus mensajes, por las impresiones que me hacen llegar, por los testimonios y también por sus preguntas. El día de hoy, como el título lo dice, el arca estará lista en el 2026. Es una exclamación, es una frase de manera que yo comparto con ustedes y así lo entiendo yo, que deberíamos estar emocionados y al mismo tiempo sentir la urgencia. Lo que vamos a ver hoy es un paralelismo y también al mismo tiempo un símbolo. Espero que mis palabras, como siempre les digo, que son parte de mi análisis individual, les puedan servir a ustedes para que puedan ver los eventos que vienen en los próximos meses y años de una manera más clara. Bien, primeramente, hablando sobre el contexto del arca de Noé, me gustaría hablar primero de la situación de los hombres. ¿Cuál era la situación de los hombres y las mujeres en aquella época, previo a este gran diluvio que el Señor, Jehová, envió a la tierra? Y fíjense lo siguiente. En Génesis 6, los versículos 3, 11 y Moisés 8, 22 dice lo siguiente. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y Dios vio que la iniquidad de los hombres se había hecho grande en la tierra, y que todo hombre se ensoberbecía con el designio de los pensamientos de su corazón, siendo continuamente perversos. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Estas eran las condiciones, hermanos, previo al gran diluvio. Primeramente, el Señor Jehová dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Es decir, ya el hombre estaba entregado por completo a la iniquidad. Menciona palabras como perversión, violencia, se corrompió la tierra. Tenía que ver también con y dice algo interesante, que dice, se ensoberbecía con el designio de los pensamientos de su corazón. Pensamientos del corazón. Pareciera que no tuviese mucho sentido, pero efectivamente todo lo que el hombre hace primero tiene que ver mucho con los deseos de su corazón. Hermanos, ¿cómo entienden ustedes esta simbiosis del corazón y la mente, pensamientos del corazón? En una oportunidad el Elder Wegner hablaba sobre esto, pero hermanos, estas eran las condiciones en las que se encontraba el mundo previo al diluvio. La tierra llena de violencia, la tierra se había corrompido. Todo este ejercicio de las escrituras que voy a ir leyendo, vamos a hacer un ejercicio de traerlo a la actualidad. Fíjense, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Leyendo citas de apóstoles y profetas en años anteriores y recientes. El Elder Wildring dijo lo siguiente en 1993. Vivimos en una época en la que la influencia de Lucifer se hace sentir más que nunca. A juzgar por el pecado, la maldad y la iniquidad que hay en la tierra, podríamos comparar esta época con la de Noé antes del diluvio. La inmoralidad, la violencia y el divorcio, con las tristezas que los acompañan, plagan la sociedad de todo el mundo. Podríamos comparar esta época con la de Noé antes del diluvio. Lo dijo en 1993. Ahora, miren lo que dijo el presidente Nelson en el 2022. Vivimos en la que sin duda es una de las épocas más complicadas de la historia del mundo. Hermanos, entonces, como parte de este contexto previo al diluvio, nosotros podemos decir, fundamentado en las palabras de los apóstoles y profetas, videntes y reveladores,
que efectivamente la Tierra actualmente, el mundo, se encuentra viviendo prácticamente lo mismo que se vivió en la época de Noé. Violencia, el corazón de los hombres se ha corrompido, sus mentes, los pensamientos solamente piensan en hacer el mal. Hermanos, estamos viviendo en la época más complicada de la historia del mundo. Entonces, súmele a lo que ocurrió en el pasado, súmele internet, súmele inteligencia artificial, súmele redes sociales, súmele un montón de elementos adicionales que en aquella dispensación no se encontraba, y por eso es que podemos discernir y entender más o menos las palabras del presidente Nelson. ¿Piensan ustedes que estamos viviendo la época de perversión que se vivió previo al diluvio? Déjenmelo saber en los comentarios. Vamos entonces a pasar al siguiente elemento. Y esta escritura la podemos encontrar en Moisés 8, los versículos del 13 al 15. ¿Qué otra cosa ocurría como parte de este contexto de los hijos de los hombres? Dice, y Noé y sus hijos escucharon al Señor y obedecieron, y se les llamó los hijos de Dios. Y cuando estos hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de los hombres vieron que estas hijas eran bellas y tomaron para sí esposas según su elección. Y el Señor dijo a Noé, las hijas de tus hijos se han vendido, por lo que he aquí, mi ira está encendida en contra de los hijos de los hombres, porque no quieren escuchar mi voz. Hermanos, ¿por qué yo agrego, para entender el contexto de lo que ocurrió previo al diluvio, durante la construcción del arca de Noé y posteriormente en el diluvio? ¿Por qué yo me enfoco en lo que el Señor reveló en Moisés capítulo 8? Porque efectivamente nos brinda un contexto más amplio que el que se muestra en la Biblia, en Génesis 6 y 7. Entonces, en la Biblia solamente se lee una parte. Los hijos de los hombres se habían vuelto inicuos. Pero aquí Moisés nos dice claramente, primero, Noé tenía 3 hijos. Y en la primera línea dice, sus hijos escucharon al Señor y obedecieron, y se les llamó los hijos de Dios. Es decir, sus hijos obedecieron al Señor y eran obedientes. Perfecto. ¿Qué ocurrió? Que estos hijos, los 3 hijos de Noé, empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y estas hijas, que habían nacido en buena familia, basada en la obediencia al Señor, en los convenios, dice entonces que los hijos de los hombres, es decir, aquellos que no pertenecían al convenio, aquellos hombres del mundo que no eran parte de este convenio, vieron que estas hijas eran bellas y las tomaron como esposas, según su elección. Y por eso que sigue la escritura, y el Señor dijo a Noé, una de las razones por las que se envió el diluvio fue esta. El Señor dijo a Noé, las hijas de tus hijos se han vendido, por lo que aquí mi ira está encendida en contra de los hijos de los hombres, porque no quieren escuchar mi voz. Entonces, hermano, aparte, siempre nos hablamos de la maldad, de los pensamientos, de la mente, del corazón de los hombres, y hablamos de manera muy general cómo estaba el mundo. Sin embargo, Moisés 8, los versículos del 13 al 15, nos brinda un contexto adicional. Y es que las hijas del convenio se habían unido con aquellos hombres del mundo que no querían escuchar la voz del Señor. ¿Les suena familiar eso en la actualidad, hermanos y hermanas? No voy a decir nada adicional sin antes leer lo siguiente. Presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente. El apóstol Pablo dijo a los corintios, no os unáis en yugo desigual. Tal vez él quería que comprendieran que las diferencias religiosas son distinciones fundamentales. Las diferencias religiosas abarcan zonas de conflictos
más extensa. Entrechocan los sentimientos de lealtad en cuanto a la familia y lealtad para con la familia. Con frecuencia se ve frustrada la vida de los hijos. El no miembro podrá tener el mismo nivel de inteligencia, buena preparación y atracción, y podrá tener la personalidad más agradable, pero sin una fe común surgirán dificultades más adelante en el matrimonio. Hay algunas excepciones, mas la regla general es rígida y sombría. Luego dice, no hay predisposición ni prejuicio en esta doctrina. Es cuestión de ceñirse a determinado programa para lograr una meta particular. Hermanos, ¿cuál es esa meta particular? La exaltación y la vida eterna de nosotros y de nuestra familia. Si esa, que también es la meta de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, la inmortalidad que todos las vamos a obtener y la vida eterna del hombre, que eso va a depender en gran parte de nosotros, si nosotros nos unimos al Señor en esta meta particular, entonces debemos escuchar las palabras del presidente Kimball como consejo. Unirnos en yugo desigual. Hermanos, esto es algo que yo he visto a lo largo de mi vida de converso dentro de la iglesia. Sin embargo, anteriormente, hace muchos años atrás, los años 2000, principios de los 2000, esto se veía todavía como se escandalizaban los miembros cuando alguien se unía en yugo desigual y comenzaba a tener desafíos de asistencia a la capilla, o si asistía a otra religión, a qué religión va a asistir el hijo o los hijos. Entonces, hermano, hay algo que yo quiero contar como testimonio, y es ese último párrafo pequeño que dice, hay algunas excepciones. Cuando yo estaba en mi proceso de buscar a esa persona para casarme en el templo, yo, después de tanta búsqueda, me di cuenta que en mi entorno, dentro de la iglesia, no encontré esa persona. Pero esa persona, con las características y con el deseo, que es lo más importante, hermano, el deseo de formar una familia. Hay muchas personas que pueden tener buenos empleos, buenas profesiones, bueno, misioneros retornados, misioneras retornadas, un perfil perfecto, ideal, ideal. Pero si no tiene el deseo de formar una familia, hermano, lamentablemente no se puede hacer nada. Entonces, yo, luego de conocer a la que actualmente es mi amada esposa eterna, ella no era miembro de la iglesia. Y yo inmediatamente le comencé a hablar sobre el concepto, la doctrina de las familias eternas. Y entre las primeras conversaciones yo le mostraba, le envié fotos del templo, de la sala celestial, del salón celestial. Y le preguntaba qué percibía ella, qué sentía ella cuando veía las imágenes. Y con su respuesta yo me fui dando cuenta de que efectivamente ella anhelaba tener una familia eterna, aún sin ser miembro, aún sin haber escuchado el Evangelio y aún sin haber escuchado la doctrina de las familias eternas. Ella en ese momento no asistía a ninguna iglesia, a ninguna denominación. Es decir, que prácticamente era un poco más accesible que ella pudiese recibir el Evangelio. Yo le di prácticamente que todas las lecciones, y cuando las misioneras llegaron, ya el trabajo estaba simplemente del compromiso bautismal y no había más allá que explicar porque ya todo se lo había enseñado. Pero, como dice el presidente Kimball, hay algunas excepciones. Yo me considero dentro de esa excepción. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros podamos, a través de la revelación personal, tomar en cuenta estas palabras de los profetas, videntes y reveladores y recordar que una de las razones por las que el diluvio fue enviado a la tierra fue porque las hijas del convenio se unieron con hombres que no obedecían al Señor, con hombres que reprochaban y rechazaban incluso a su profeta, a Noé. Y esto es parte también de este contexto.
Vamos entonces a pasar, hermanos, habiendo dicho esto, a la siguiente parte, y es una revelación con detalles específicos. ¿Qué nos encontramos acá? Miren, Génesis 6, los versículos 14 y 16, Jehová le revela a Noé de manera específica de qué manera tenía que ser hecha o construida el arca. Y dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de la longitud del arca y de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso abajo, segundo y tercero. Hermanos, y aquí vamos a entrar en el tema de por qué yo menciono que el arca estará lista en el 2026. Esta arca fue enviada a ser por el Señor o revelada con detalles específicos. Un tipo de madera, con especificaciones de los aposentos o los compartimientos que iba a tener el arca, los pisos, dónde se iba a colocar la ventana, qué se le iba a colocar brea, los metros, la longitud, la altura. Todo era específico, la revelación fue específica. ¿Qué encontramos trayéndolo a nosotros a nuestro estado actual? Nos encontramos que efectivamente nuestra arca, simbólicamente hablando, también ha sido revelada con detalles específicos. Esa arca a la que me refiero es al templo del lago Salado. La tecnología en el año 2019 ya había sido establecida o dada a conocer por los hombres, los cálculos científicos, la ingeniería, ya estaba el momento ideal y preciso, ya había ocurrido para que todas estas maravillosas obras de la ingeniería se pudiesen llevar a cabo. El fortalecimiento de los cimientos, hermanos, si ustedes ven las entrevistas a los ingenieros, a los encargados de esta obra, ustedes podrán notar que cada vez que ellos mostraban avances y el trabajo de lo que se estaba haciendo el presidente Nelson, ellos mencionan que habían una guía de los cielos. Siempre habían comentarios de inspiración. Hermanos, esta arca a la que yo hago mención es el templo del lago Salado. Y al igual que el arca de Noé, esta arca, este templo, simbólicamente hablando como el arca, también fue revelada con detalles específicos. ¿Qué otros detalles específicos podemos encontrar aparte de los fundamentos y del fortalecimiento de los cimientos antisísmicos? Podemos encontrar una placa de mármol que habla de la escritura de Isaías 2:2. Podemos encontrar las banderas que se colocaron igualmente, en donde el presidente Nelson también por revelación vio las naciones del mundo dirigiéndose hasta la manzana del templo, el gran valle del lago Salado. Encontramos que se construyó una segunda pila bautismal, como está ahí en la parte inferior izquierda. También encontramos detalles hechos a mano, manteniendo muchos de estos detalles de la era pionera. Todo esto son detalles que el Señor ha revelado a su profeta, al igual que a Noé se le reveló detalles con respecto al arca. ¿Qué otros detalles podemos encontrar más recientemente? Podemos encontrar las obras, las esculturas que se están colocando poco a poco alrededor de la manzana del templo y el centro de conferencia. Vemos la primera visión en la parte superior izquierda, luego vemos el ángel Morón entregando las planchas al joven José. En la parte inferior izquierda vemos las parábolas de las 10 vírgenes, viendo a estas 5 vírgenes o mujeres prudentes con luz en sus lámparas. Y vemos luego este llamado, ven, sígueme, con los apóstoles pescando y el Salvador ahí junto a ellos. Todas estas esculturas, hermanos, forman parte de la vida del Salvador Jesucristo y estoy seguro que también forman parte
de estos detalles que han sido revelados a su profeta. Hermanos, estamos viendo ante nosotros cómo, al igual que a Noé, se le estaban dando detalles con respecto a cómo iba a edificar esta arca. En esta oportunidad, cómo se está fortaleciendo y embelleciendo el templo del lago Salado. Fíjense lo siguiente, vamos a pasar entonces al siguiente elemento de el diluvio y el arca de Noé. La familia como prioridad se llama esta parte. ¿Y de qué trata? Fíjense. Génesis 6, los versículos 18 y el capítulo 7, el versículo 1 dicen: Jehová, mas estableceré mi convenio contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque he visto que tú eres justo delante de mí en esta generación. Hermanos, el Señor, más adelante vamos a ver cómo le indica, le manda que llame el arrepentimiento a todos los hombres. Pero lo primero que hizo fue establecer un convenio con él y también con su familia. Y le dice explícitamente: entra tú y toda tu casa en el arca. No solamente él, Noé, su esposa y sus hijos, sino también las esposas de sus hijos. Entonces, hermanos, vemos que lo primero dentro de este mandato de Jehová fue hablarle a Noé con respecto a su familia. Vamos a traer eso a nosotros. ¿Qué se nos ha dicho a nosotros hablando de esta arca que se está edificando desde el 2019, el templo del lago Salado? Fíjense lo siguiente. El elder Stevenson en el 2020 dijo lo siguiente: una mirada introspectiva podría revelar que también nosotros y nuestra familia podríamos beneficiarnos de realizar una labor de mantenimiento y renovación necesarios e incluso mejoras antisísmicas. Mirada introspectiva. ¿De quién? Nosotros y nuestra familia. Luego, el presidente Nelson nos dijo: tal vez sientan que todavía les queda mucho por hacer para que sus hogares se conviertan en verdaderos santuarios de fe. Si es así, por favor, háganlo. Pocas metas son más importantes que esta. Entre hoy y el tiempo en que vuelva el Señor, todos necesitamos que nuestros hogares sean lugares de serenidad y seguridad. Entonces, hermanos, nos dice el elder Stevenson: primero empecemos por nosotros y nuestra familia. Esto es reafirmado en el 2021 por el presidente Nelson. Necesitamos, y lo exclama: por favor, háganlo, que nuestros hogares sean santuarios de fe. Recuerden, estamos viendo este símbolo, esta arca ante nosotros, que es el templo del lago Salado. Se está fortaleciendo su cimiento y se nos está diciendo: nosotros y nuestra familia deben fortalecerse y convertir nuestros hogares en santuarios de fe. Y miren lo que dijo de manera interesante: entre hoy y el tiempo en que vuelve el Señor, necesitamos que nuestros hogares sean lugares de seguridad y serenidad. Imagínense si se lo estuviese diciendo a Noé. Ese lugar de serenidad y seguridad ante lo que viene es el arca que yo te he mandado a construir. Habla con tu familia y entren en el arca. Desde ese momento hasta cuando iba a ocurrir el diluvio, ellos debían prepararse, preparar esa arca, así como nosotros en la actualidad se nos está diciendo: sean prudentes y conviertan sus hogares en verdaderos santuarios de fe. Y lo dice claramente: entre ahora y cuando vuelva el Señor, todos debemos mantener nuestros hogares como santuarios de fe preparados. Fíjense lo siguiente: un tiempo de preparación. ¿Cuánto se le dio
a Noé para preparar esa arca antes de que llegase el diluvio. Y fíjense lo siguiente, en Génesis hay una escritura que no es tan clara y por eso quiero traer la de Moisés 8:17 y dice lo siguiente, y el Señor dijo a Noé, no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá, sin embargo serán sus días 120 años, y si los hombres no se arrepienten, mandaré las aguas sobre ellos. 120 años. ¿Qué podemos encontrar acá? Lo que encontramos, hermanos, es que efectivamente, primero quiero hacer un comentario con respecto a esta escritura. En el manual de instituto ustedes pueden encontrar de manera clara cómo esos 120 años no quería decir que luego del diluvio los hombres iban a vivir menos tiempo, porque recordarán que según la Biblia Noé tenía 600 años cuando entró al arca con su familia. Lo que estaba diciendo esta escritura es que el tiempo de construcción del arca para que los hombres se arrepintieran y entraran en el arca era de 120 años. Si no se arrepentían, entonces las aguas iban a caer sobre ellos. 120 años era el tiempo de preparación. El Señor les dio un tiempo para que se arrepintieran. A nosotros, hermanos, también se nos ha dado un tiempo para que nos arrepintamos y nos preparemos. Un tiempo de preparación. Ya llevamos 195 años desde la organización nuevamente y la restauración de la iglesia el 6 de abril de 1830. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Fíjense lo que ha dicho el presidente Nelson en varias ocasiones. En el 2018 dijo entre ahora y cuando vuelva de nuevo, hablándolo como si estuviésemos en la época de Noé, arrepintámonos porque entre ahora o de aquí a 120 años viene un diluvio. El presidente Nelson dice, entre ahora y cuando vuelva de nuevo. En el 2021 dijo, entre hoy y el tiempo en que vuelva el Señor, haciendo énfasis en un periodo de tiempo específico. 2022 lo vuelve a reafirmar, entre ahora y el momento en que regrese. Y por eso hago este paralelismo con respecto al tiempo de preparación de los hombres para arrepentirse y entrar al arca y obedecer al profeta del Señor, porque para nosotros es interesante cómo el presidente Nelson nos dijo incluso en el 2019, ahora bien, como presidente de su iglesia, suplico a aquellos que se han distanciado de la iglesia y a quienes aún no han buscado realmente saber que la iglesia del Salvador ha sido restaurada. Realicen el trabajo espiritual para averiguar por ustedes mismos y por favor, háganlo ahora. Se está acabando el tiempo. Yo estoy seguro que muchas veces Noé les pidió, les suplicó a los hijos de los hombres que por favor se arrepintieran. Y más adelante lo vamos a ver. El presidente Nelson nos está diciendo, estamos viendo cómo el arca se está construyendo. Se nos está pidiendo fortalecer nuestros cimientos y lo de nuestra familia a través del arrepentimiento y los convenios que el Señor ha hecho con nosotros. Pero nosotros tenemos que realizar ese trabajo espiritual. Y se nos está suplicando, se nos está exhortando, hagámoslo ahora, porque se está acabando el tiempo. Así como en la época de Noé se estaba acabando el tiempo y se estaba acercando el momento de culminación del arca, a nosotros se nos está diciendo, se está acabando el tiempo. Vamos a continuar leyendo. Dice el presidente Nelson, no vamos a escatimar esfuerzos para darle a este venerable templo que se había vuelto cada vez más vulnerable unos cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza durante el milenio. De la misma manera, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias, quizás medidas que nunca antes hemos tomado para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual.
Tiempos sin precedentes exigen medidas sin precedentes. Ha llegado el momento, lo dijo el presidente Nelson. Hermanos y hermanas, este es el momento de que ustedes y yo nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Este es el momento de que hagamos de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad. Hermanos, al igual que Noé se nos está diciendo, arrepintámonos ahora, volvámonos al Señor ahora. Este es el tiempo de preparación. Este es el tiempo de preparación y se nos está hablando con mucho énfasis. Si ustedes hacen este paralelismo e imaginan el tiempo del arca de Noé con nuestros días, ¿qué impresiones les vienen a su mente y a su corazón cuando escuchan, al igual que Noé, le habló a las personas en aquella dispensación y en aquella época, cuando escuchan al presidente hablar en esta época? Estamos obedeciendo, estamos siendo rápidos para hacer lo que el profeta nos está pidiendo. Déjenmelo saber en los comentarios sus impresiones con respecto a esto. Fíjense lo siguiente. En Moisés 8, del 19 al 21, dice, y el Señor ordenó a Noé según su propio orden, es decir, el sacerdocio mayor, y le mandó que saliese a declarar su evangelio a los hijos de los hombres, tal como fue dado a Enoc. Y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres que se arrepintieran, pero no hicieron caso de sus palabras. El presidente Nelson ha dicho, no sabemos el día ni la hora de su venida, pero yo sí sé que el Señor me está inspirando a instarnos para que nos preparemos para ese día grande y terrible. Hermanos, yo no sé si Noé le habrá dicho a la población, a los hijos de los hombres, arrepiéntanse porque en 120 años viene un diluvio. Yo no sé si esas fueron las palabras explícitas. Un tiempo les dio. Al igual que el presidente Nelson, y como se menciona en Moisés 8, dice, el Señor le ordenó, le mandó que saliese a declarar lo que él estaba diciendo. En aquella época no hicieron caso de las palabras del profeta. En esta época, vamos a hablar como un Noé moderno. El presidente Nelson nos está diciendo, yo no sé cuándo viene el Señor, pero algo sí sé. Él me está diciendo que los inste a ustedes y a mí a que nos preparemos para ese día grande y terrible. Es decir, yo no sé cuándo va a ocurrir el diluvio, pero Él sí me está pidiendo que construya un arca y que les llame al arrepentimiento. Hermanos, por eso hago este paralelismo, porque encontré muchas similitudes entre los días de Noé y nuestros propios días. Ustedes sienten que esto se complementa, que hay similitudes entre una época y otra, entre el arca de Noé y el templo del lago Salado. Fíjense lo siguiente. Moisés 8, 23 y 24. Y sucedió que Noé continuó su predicación al pueblo diciendo, escuchad y dad oído a mis palabras. Creed y arrepentíos de vuestros pecados y bautizaos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como nuestros padres, y recibiréis el Espíritu Santo, a fin de que se os manifiesten todas las cosas. Y si no hacéis esto, las aguas vendrán sobre vosotros. Sin embargo, no escucharon. Hermanos, si ustedes notan las palabras resaltadas en amarillo en estos versículos 23 y 24 de Moisés 8, dice, arrepentíos, bautizaos y recibiréis el Espíritu Santo. ¿De qué le está hablando Moisés? Perdón, Noé. ¿De qué les está hablando Noé? Les está hablando de los convenios. Y el presidente Nelson ha dicho, mis queridos hermanos y hermanas, cuando termine la renovación del templo de San Ley, en caso de terremoto, no habrá lugar más seguro en todo el valle del lago Salado que el interior de ese templo,
Del mismo modo, siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro desde el punto de vista espiritual es vivir dentro de los límites de sus convenios del templo. En pocas palabras, Noé les estaba pidiendo que hicieran convenios con el Señor, de que se arrepintieran, se bautizaran, recibieran el Espíritu Santo, se volvieran al Señor. En pocas palabras, hermanos. ¿Qué se nos está diciendo en los años recientes? La única manera de poder sobrevivir mientras esa arca se construye, que es el templo del lago Salado, simbólicamente hablando, es vivir dentro de los límites de los convenios que hemos hecho, tanto los que hicimos al bautizarnos como los que hayamos hecho en el templo. Vamos a ver otro elemento con respecto al séptimo día, porque recuerden que hablamos de una preparación del arca y de arrepentimiento, de exhortación de 120 años, lo acabamos de leer. ¿Qué ocurrió después de esos 120 años cuando se cumplieron? Génesis 7:10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Es decir, hermanos, se cumple el tiempo, 120 años, y transcurrieron 7 días. Al séptimo, entonces vinieron las aguas sobre la tierra. ¿Qué encontré yo de similitud del séptimo día con esta arca, simbólicamente hablando, que es el templo del lago Salado? Y fíjense lo siguiente. En esta publicación, en una entrevista, la entrevistadora Sarah Jane Weaver dijo a los encargados de renovaciones de los templos: bueno, Andy, voy a hacerte una pregunta muy difícil, porque es muy difícil predecir cuánto tiempo llevará un proyecto, especialmente cuando implica un proceso de preservación tan complicado. Pero, ¿cuándo podemos anticipar que esto pueda volver a abrirse? Hablando del templo. Andy Kirk, que es el director de renovaciones del templo, dijo: bueno, tenemos una fecha muy específica para la que estamos trabajando y me he comprometido con Brain y otros líderes de la iglesia a cumplir con esa fecha. Pero hasta que la anuncien, yo digo que será en 2026. Hermanos, así como luego de 7 días, ¿verdad?, cayeron las aguas sobre la tierra, estos encargados de la renovación del templo no dicen una fecha de manera pública. Solamente el profeta lo puede decir. Sin embargo, dice: estamos trabajando para una fecha específica. Lo que puedo decir por ahora, lo dijeron el año pasado, en el 2024, es que hasta que lo anuncien, la culminación del arca o la culminación del templo será en el 2026. Fue lo único que adelantaron. Iba a terminar el templo en el 2026. Bien, ¿qué ocurrió después? Lo que ocurrió es que meses después, en la conferencia de octubre del año pasado, el presidente Nelson dijo: la preservación y renovación del templo de San Ley y otras partes de la manzana del templo están en marcha desde hace casi 5 años. Las proyecciones actuales indican que esta obra se completará para finales de 2026. Estamos agradecidos por todos los que están trabajando en este enorme proyecto. Entonces, aquí certifica el presidente Nelson que primero, efectivamente, es el 2026 cuando estará listo el templo. Las remodelaciones, todo lo que se está remodelando actualmente. Ahora, ¿por qué comparto estas dos citas? Porque el templo del Lago Salado fue cerrado el 29 de diciembre del 2019. El presidente Nelson solamente menciona el 2026, diciendo finales de ese año. Si contabilizamos finales del 2019 y finales del 2026, eso nos da un tiempo de 7 años.
7 años de fortalecimiento, 7 años de reedificación de los cimientos de este templo tan sagrado para nosotros. Hermanos, ¿por qué mencioné el séptimo día? Porque efectivamente el 7 tiene un papel importante también dentro de la historia del arca de Noé, su familia y de todo lo que ocurrió después con el diluvio. Pero para nosotros, esta arca, simbólicamente hablando, que es el templo del lago Salado, también tiene mucho elemento simbólico con respecto al número 7. Ya se nos dijo que inclusive las puertas abiertas serán en el año 2027. Ahora, hermanos, ¿por qué les comparto esto? Porque como les dije al principio de esta transmisión, en la antigüedad muchos vieron cuando Noé y su familia estaba construyendo el arca, siguiendo las instrucciones y la revelación de Jehová, del Señor del Antiguo Testamento. Hermanos, durante 120 años, el pueblo veía día tras día cómo se estaba edificando esta arca, codo a codo, madera, elementos de construcción, todo estaba ante sus ojos, hermanos. Y aún así, el pueblo en 120 años nunca se arrepintió, a pesar de que su profeta le hablaba, le predicaba, los exhortaba, los llamaba al arrepentimiento y a hacer convenios con el Señor. La historia, trágicamente, nos dice que solamente Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, en total 8 personas, fueron las que sobrevivieron al diluvio. Para nosotros en la actualidad, estamos viendo cómo se está construyendo desde diciembre del 2019 o fortaleciendo, mejor dicho, los cimientos del templo del lago Salado. Mes tras mes, incluso anuncio tras anuncio, la iglesia nos está diciendo cómo van los avances del templo. Hermanos, nos estamos acercando al tiempo en que el arca, simbólicamente para nuestros días, será concluida. Hermanos, este es un tiempo de fortalecer nuestros propios cimientos y los de nuestra familia. Escuchemos la voz del Señor a través del profeta, hermanos. Ellos lo han dicho muy claramente. El templo del lago Salado es un símbolo para nosotros, así como el arca de Noé lo fue para el pueblo en ese momento. Arrepintámonos, porque no solamente es que va a venir un diluvio, no, hermano. Lo que viene son todas aquellas cosas que han sido profetizadas desde la era de Adán hasta nuestros días. Hermanos, cada cosa, todo va a ser cumplido en esta última dispensación. Y recientemente muchos apóstoles están hablando de estos últimos días como el momento en donde todas las cosas se van a cumplir. Todas las cosas se van a reunir. Hermanos, déjame saber en los comentarios cuáles son tus impresiones con respecto a esto. ¿Cómo ves, cómo percibes tú este paralelismo? Si te gustó, compártelo, dale un me gusta y déjame tu comentario para saber cuáles son tus impresiones adicionales. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos estaríamos viendo el día de mañana con un programa completamente especial y un poco diferente al resto que hemos estado viniendo analizando, pero igualmente enfocado en nuestra preparación espiritual y temporal para los eventos que precederán a la segunda venida. Nos vemos el día de mañana completamente en vivo. Hasta luego.